Enseguida vamos a estar con todo eso. Ahora me voy con Agustín Datelis porque me va a contar, eso me prometió, al menos espero que cumpla, qué pasa con las monedas más desvaluadas. Siempre la Argentina encuentra algún récord muy especial, ¿viste? En aquellas cosas somos el top. Sí, vamos encontrando récords. En realidad la idea de esto que está captado... ¿Cuánta letra que me pones acá? Y bueno, está captado de una pantalla... que todo el mundo vaya entendiendo esto? No, yo te lo voy a explicar para la televisión, muy simplemente. No es así, mira, muy chiquitito. Te lo voy a explicar. Turkish lira, Brazilian real. Real, Chilean peso. Qué complicada que me la haces, Agustín. Te voy a explicar al final brevemente. Voy a terminar yo con el guardapolvo blanco, te digo, dando clases. Yo te aviso. Y yo en la moto. Y vos en la moto, ran, como dice el presidente. Te voy a explicar brevemente qué es lo que intenta ilustrar. Esto es una captura de pantalla de mercados financieros. donde ¿Viste cómo lo pusieron más grande ahora? Se asustaron en el control y dijeron, no, que no se vaya Datelis en la moto. Entonces... Y que a Rosario se quede tranquila, dale. Entonces, acá está agrandado. Lo que estamos mostrando es cuál es el movimiento, la evolución que tuvieron las monedas de todo el mundo en el día de hoy. ¿Para qué? Para tratar de ilustrar la reacción del mercado después de las medidas de ayer, después de este blindaje del Fondo Monetario que en realidad lo que buscó fue disipar las dudas de default este año y el año que viene. 2020 te la regalo, el paquete que le dejan a quien se haga cargo de esto después de las elecciones. Te lo debo, porque digo, si a vos te dicen, te adelanto los fondos 2020-2021 para cubrir el programa financiero de ahora y después ¿qué? Pero pará, yo ahí creo que hay otra historia. A ver. Esta parte es la que más me gusta, Agustín. Dale. ¿Es para cubrir esto solamente o es para que Mauricio Macri siga siendo presidente de los argentinos en el 2020? Bueno, que yo creo que la intención es esa. La intención Entonces hay otra historia. Evitar el default antes de las elecciones, si no nadie puede pretender ser reelecto default mediante. Y es decir, te ayudamos a que la situación llegue. Se contenga en el plano financiero. Porque queremos que vos sigas. Claro, queremos que vos sigas. Y muy probablemente no es ajeno con aquello que nosotros advertimos. ¿Te acordás de ese artículo del presupuesto nacional que permite reestructuraciones de deuda? Sí. Queremos que vos sigas y podemos llevar adelante, llegado el caso, una reestructuración de deuda preventiva antes de caer en default en condiciones ventajosas para el mercado financiero. Esa es una alternativa muy probable. Puede ser una lectura. Puede ser una lectura. Ahora, una lectura es el apoyo que el gobierno realmente mostró ayer con el Fondo Monetario aumentando Pero no hay fecha ahora para el acuerdo. ¿Yo sabía esa parte? No, porque ahora todavía no está claro cuándo van a desembolsar los montos. ¿Por qué esta cosa de anunciar algo y después no sabemos? Bueno, justamente por la desesperación de darle al mercado una señal. Pero si el mercado te vuelve a aumentar el dólar hoy. Sí, pero hubiera sido mucho peor si no hubiera sido mucho peor. Sí, tal cual. Bueno, ahora digo, en este sentido, el gobierno lo que pretende es este blindaje de muy corto plazo para tratar de llegar, como decíamos recién. Ahora, lo que mostró ayer fue apoyo político. El Fondo Monetario con Estados Unidos atrás, que además ayer el Tesoro de Estados Unidos... ¿Apoyo político de afuera? Claro, de afuera, tal cual, de afuera. Apoyo político de Estados Unidos. Claro. Vos sabés que Alemania y Francia no están muy de acuerdo respecto de lo que hace Trump, No, con bueno, la Argentina. Tienen poder en el Fondo Monetario. Claro. El que más poder tiene es Estados Unidos. El único país con poder de veto, por ejemplo... Pero por lo menos se tiene que aguantar Trump las molestias de Merkel y de Macron. Que además no deben estar muy contentos porque tampoco es así nomás que el Fondo Monetario firme un acuerdo con un país y a los 2 meses le digan, che, las metas que pactamos no vamos a alcanzar ninguna, pero ni de cerca vamos a alcanzar. Y te vamos a dar más plata. Entonces. Claro, entonces ahí hay una apoyo... al revés. Quizás era al revés el acuerdo. Lo leímos mal. ¿Cómo era? No cumplís, te damos más. Puede ser una alternativa en alguna letra chica que no se veía. Claro. Pero, digo, eso te muestra apoyo político. Ahora, el mercado financiero no tiene ideología, estrategia geopolítica. El mercado financiero mira los números y te dice, acá hay un negocio o no hay un negocio. ¿Y hay un negocio? Bueno, hoy hay la intención del gobierno de sostener todo esto con un negocio que es, acá lo explicábamos la vez pasada, te vuelvo a ofrecer la bicicleta financiera. Confía en la estabilidad del tipo de cambio por un tiempito y yo te doy bonos que rinden el 50% anual. Ahora, ¿se sostiene eso? Este esquema de bandas hace dudar. Si yo te digo hasta 44 no voy a hacer nada, te hace dudar. Y además el 44 no es fijo, va creciendo al 3% mensual. Bueno, hay un incentivo. Claro. Tomo algo que recién decía en un audio Arnaldo Bocco. Si vos a los exportadores le das una retención fija, que acá explicamos, ¿te acordás que los si devaluás se licúan los 4 pesos por dólar? Y además te doy un esquema donde podés no ingresar los dólares y te estoy diciendo que el tipo de cambio, el dólar, va a ir subiendo gradualmente. ¿El incentivo cuál es? No te voy a traer ningún dólar porque a medida que el tiempo pasa, cuanto más se devalúe la moneda,
mejor liquido y más licúo el impuesto. Entonces, este es un riesgo. Bueno, explícame todo esto que tengo Bueno, acá. te voy a porque la explicar. verdad, ¿Cuál mirá todo lo que fue es esto. la reacción del mercado hoy? Estas son las monedas del mundo. La lira de Turquía, el real de Brasil, que además estas son muy importantes para nosotros. ¿Te acordás que el presidente en esto del Frente Acá de es muy Tormenta... importante, ¿sabes qué es? Que el 7 de octubre hay elecciones en Brasil. Claro, bueno, eso es clave. Eso es clave. Está creciendo allá Está creciendo el candidato de Lula, Sí, Haddad. Contra un Bolsonaro que en Brasil te dicen es en realidad el candidato de las Fuerzas Armadas. Sí, tal cual. Brasil, bueno, hubo hasta un desfile de Sí, adeptos sí. a Bolsonaro con trajes Es más, militares. viste que él sigue por ese ataque que tuvo Sí, internado, sigue y van internado. todos los militares a visitarlo. Sí, sí, Bolsonaro. sí. No, bueno, es, digo, en su discurso un personaje de derecha. Todo indica que total. hay segunda vuelta. Bueno, pero Sí, no importa. pero bueno, digo, porque, no, pero ese es un ¿sabés evento qué pasa? clave. Esto que pasa acá Sí. tiene que ver, obviamente, con las elecciones y Claro, nos va a repercutir. pero fíjate lo que pasó hoy. Tanto la lira en Turquía como el real en Brasil, dos monedas con las cuales siempre el presidente, esto de echar la culpa al frente de tormenta, a los factores externos, ¿te acordás que en un momento la crisis era, no, porque hay un problema con la lira en Turquía, después Sí. no, porque se devalúa el real en Brasil? Real, sí. Bueno, hoy a No, contramano... y la guerra comercial entre China y Estados Unidos. También, pero fíjate, hoy a contramano, la lira de Turquía es la moneda que más se aprecia, o sea, subió la lira en relación al dólar, la moneda que hoy más se apreció en el mundo. Recuperó un 2%. El real en Brasil recuperó 1,27. Bien. Bueno, el peso chileno, Sudáfrica. Si seguimos bajando... Colombia, tenés Sí, acá ahí vamos. México. Sí, sí, estas fueron las Rusia. mejores, las que se fortalecieron. Sí. Acá las que se debilitaron, ¿sí? Worst Mirá. total, las peores. El yen, 0,47. Bueno, en la Nueva Zelanda, Hungría. En Polonia, sí. El euro, sí, 0,50. Israel. Y si seguís bajando, seguimos bajando. Sí. Seguimos bajando. Sí. Seguimos bajando. Seguimos bajando. Me la cortaron, pero si seguimos bajando. Seguimos bajando en el Bueno, mismo ahí lugar que está. Argentina, mirá. El peso Ahí. argentino. Acá abajo, la línea roja más fuerte, 2,60. ¿Qué te quiero decir con esto? Después de los anuncios, de que el Fondo Monetario dijo, te pongo la tarasca arriba de la mesa, ahí Sí. la tenés, quédate tranquilo, no vas a entrar en default. Y Guido Sandleri te dijo, no vamos Guido a Sandleri emitir, dijo, no hay pesos acá. no hay pesos, voy a secar de pesos la plaza, algo gravísimo, que implica además más tasa de interés. Sí. Bueno, recesión profundizada. La reacción del mercado fue, a pesar de que la lira en Turquía y el real en Brasil, las dos monedas más relevantes hoy para Argentina, se fortalecieron, la moneda argentina, el peso argentino, 2,60 de devaluación, la moneda más devaluada lejos de todo el mundo. Esto fue lo que le dijo hoy al mercado a la Argentina. Así como ayer te decía, parados acá los dos, Sí. ¿qué esperamos para mañana que el dólar Que aumenta, suba? sí. ¿Qué esperamos para mañana que siga subiendo? Ese Mirá que hay techo- gente que te hace caso y quizás va... El que tiene algún peso, ¿no? El que tiene no algún sé, peso. no sé quién será. Y el que no, que se cubra, porque Ahora, todo Teli, esto yo te digo una cosa. tiene traslado a precios. Hablaste más que el presidente hoy para Sí. decir que el que más se devaluó fue el peso argentino. Y Una bueno. línea, era una oración. No, pero pará. Hace más de 5 minutos que está hablando para decir eso. Hablas Pero más que Macri. ¿Cuántas cosas relevantes hemos contado? Que aún con la apreciación Él de estas dice que monedas, son relevantes. Una frase era. ultra relevantes. Síntesis, yo te digo la verdad, era síntesis, con un cuadro inentendible que si no te hago todo este circo ¿Cómo que te hago, inentendible? ¿Cómo no le entiende inentendible? nadie. No, pero es un cuadro espectacular. Te está mostrando que la moneda de Argentina hoy fue la más devaluada del mundo. Esta es Una la línea. reacción del mercado 10 segundos. de lo que pasó Bueno, me voy a en hablar. Argentina. Después te voy a contar algunas ¿tenés otras- más? Muchas más, mucho más. Qué trabajo me da, Dios santo. Voy a recibir a nuestros invitados. A Raúl Pérez, gracias por venir. Gustavo López, ¿cómo ¿Qué va? tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Bien, Bueno, bien, ahí bien. intentó en una línea, habló como 10 minutos para decir esto, la Argentina y nuestra devaluación del peso. Y cuando todos los días decimos que el dólar sube, en realidad lo que estamos diciendo es que se devalúa nuestra moneda y que ese aumento del dólar se traduce a precios y que la gente no llega a fin de mes. Y el presidente hoy, ¿lo escucharon el presidente? Lo leí. Uy, no, ni lo escucharon. Lo leí, no lo escuché, lo leí. Bueno, dijo básicamente, que vamos lo a de estar peor. siempre. Vamos a estar peor. y entonces, Y yo creo que vamos a estar peor. Yo lo escuchaba a Agustín. El problema de todas las medidas que se anunciaron es que esas medidas hacen como si no viviera nadie en la Argentina, como si no hubiera gente. El presidente lo que anunció ayer es un crecimiento fenomenal de la deuda externa. Lo que decía Agustín, todo esto, salvo 7.100 millones de dólares, lo va a recibir este gobierno para ver si llega al 2019 con alguna chance. Primero si llega al 2019 y después si llega con alguna chance electoral. Le ponen toda la plata junta.
esta flotación extraña en una banda muy ancha de... Es decir, vos creés lo que decíamos recién, hay otra historia, es sostener a Macri el año que viene para que pueda seguir siendo presidente en el 2020. Pero lo que pasa es que lo sostienen con las medidas que ellos creen que son las correctas. Y las medidas que están anunciando son tremendas. Digo, esto de congelar la emisión monetaria significa que el año que viene la cantidad de peso circulante va a ser por lo menos de un 35 o 40% menos de la cantidad de pesos que hay hoy. Digamos, cuando un producto escasea, sube el precio de ese producto, es decir, va a subir la tasa de interés. Si queremos arreglar las paritarias, que hoy las paritarias van a estar 30 puntos de diferencia entre lo que se arregló y la inflación. ¿Con qué plata? Digo, no hay papel moneda para poder pagar. Bueno, hoy al ministro de Producción, Sica, Dante Sica, después que habla el presidente de una conferencia de prensa y se le consultó respecto del paro, porque hubo un paro general el martes acá. Claro, exactamente. Que se habló Pero el poco porque presidente no renunció estaba. Caputo y el presidente bailaba en los Estados Unidos. Pero digo, se le preguntó por eso y dijo, la respuesta es la de siempre. ¿Se puede seguir dando la respuesta es la de siempre, Raúl? No, evidentemente no. Acaba de denunciar Sanidad, 35% de replanteo en la paritaria, acaba de cerrar firmar Sanidad, con un año que se planteó que iba a haber más o menos el 15% de Que ya es inflación. igual bajo eso, porque si se habla de un pero 50% no, de inflación. Está bien, pero como habían tenido una Claro. paritaria de abril, Le hoy va sumando replanteó sobre eso. la paritaria. Sí, en un año que además no terminó, estamos hablando de Sí. eso. O sea, yo no tengo la expertise de Gustavo en materia económica, ni por asomo. Pero No, evidentemente... pero el bolsillo lo uno- manejamos todo, es fácil. No, por Hablemos de la supuesto. gente, porque Es la todo de eso todos que está los ahí días. no hablan Bueno, de la pero gente. además, tomemos los números del gobierno. Digamos, asumen en diciembre del 2015 todos los números. PBI, inflación, devaluación, o sea, devaluación del peso, caída del salario, caída del consumo, caída de la actividad industrial. Es decir, todos los números oficiales son terroríficos. El fracaso, digamos, en materia de plan económico y esto de discutir contra nada, porque esto además lo que hace el presidente, el debate, digamos, además de ser con el pasado, es contra la nada. Por eso la importancia, hoy nosotros estábamos asistiendo, de hecho hay una reunión que está todavía en este momento realizándose de varias horas, de Massa con algunos gobernadores y demás, la profunda preocupación y la importancia de preparar... ¿Reunión de Massa con gobernadores para qué? Bueno, evidentemente esta crisis, esta profunda crisis, que ya además lleva 90 días el gobierno pegándose tiros en los pies, como decía Piñanelli ayer, que es parece una frase que suena a motivo de risa, pero es gravísimo, indica que el año que viene nosotros tenemos que prepararnos para ofrecerle a los argentinos, casi el 70% de los argentinos estarán entre la decepción, la bronca y la miseria. Entonces, me parece que ¿Le van a aprobar el esta presupuesto? oposición... ¿El masismo va a aprobar el presupuesto? Bueno, la verdad es que recién se ha empezado a discutir seriamente y si uno mira los números, además de que haber cambiado, de plantear un dólar que ya está por debajo de lo que el dólar está hoy, para el dólar del año que viene, la verdad que ya es imposible, es invotable. Sí. Pero bueno, yo no quiero anticipar algo que además recién se empezó a discutir, vamos a estar unos 2 meses probablemente discutiéndolo en comisión, entonces parecería improvisado de mi parte anticipar el voto, pero la verdad que como vino el presupuesto con los números que además el mismo gobierno va a necesitar, no sé si retirarlo o cambiar, es muy difícil. Sí, yo no me voy a meter en otro espacio político, pero me parece que es una señal política no aprobar el presupuesto. Porque si bien el presupuesto es una herramienta de gestión del Poder Ejecutivo... Pero cuando vienen acá los que tienen que votar, a todos les hacemos la misma pregunta y en general, en un 80% la respuesta es no, lo vamos a analizar. No, Forja va a votar que no. El diputado nuestro vota que no, vota en contra del presupuesto. Digo, estuve hoy con él, él tiene un interbloque, nosotros tenemos un interbloque. Por eso dije el 80%. Por eso no digo, todos. no, nosotros no vamos a votar el presupuesto. Siempre creímos que había que hacerlo en abstracto, porque es una herramienta del Poder Ejecutivo. Ahora, un presupuesto que recorta casi el 40% de transferencias a las provincias, que recorta salud, educación, que recorta obra pública, que lo único que crece es la deuda externa. Pero por eso, ¿cuánto hay que analizarlo? ¿Cuánto hay que analizar eso? Ya se sabe que recorta y que es un presupuesto... Pero es que es imposible porque es invotable, acaban de ratificar todo. Yo traje algunos numeritos. A ver. Mira, la caída del empleo, ¿sí? Nosotros, yo creo que, Rosario, estamos en un tobogán. Cuando vos pasás la primera mitad del tobogán, la caída se acelera. Claro. Y yo creo que estamos terminando esa primera mitad del tobogán. Bueno, pero Carrió dijo que en marzo esto... Mirá, todos los números dan... Se ríe, todos los números crea a dan Carrió. imposible. Bueno, yo le digo... Mirá, el trabajo está
es decir, subió la desocupación. ¿Por qué subió la desocupación? Por un lado, porque se destruye empleo. Pero no es el factor más importante, es decir, todavía, salvo la ola de despidos del sector público, y esperemos que no haya otra en diciembre, la mayor desocupación no se da por la destrucción de empleo, sino porque no hay empleo nuevo. Es decir, nadie contrata a nadie. Estamos en una tomada de empleo, es decir, en una demanda de empleo similar a la del 2002. Es decir, la peor crisis argentina, cuando explotó todo por el aire, teníamos un ingreso de empleo del 1,4, hoy tenemos un ingreso de empleo del 1,6. Es decir, estamos casi igual que en el 2002. En cuanto a desocupación, nosotros del 22%, que era en el año 2002, llegamos al menos del 10% en el 2007, bueno, ahora estamos para atrás, igual que en el 2007. Pero ¿sabés qué es lo más preocupante? La creación de nuevos empleos. Acá tengo el dato. La creación de nuevos empleos, un 90% son monotributistas, ¿no? Estamos Exactamente, de un 63%. El presidente prometió empleos de calidad. ¿Sabés cuántos empleos en relación de dependencia? Del total, 12%. Quiere decir que el 88% son empleos precarios, 63% cuentapropistas, es decir, monotributistas, y el 25% ni siquiera monotributistas. Quiere decir que se destruye empleo industrial, que es el que más cayó, se destruye empleo de calidad y lo único que se genera es cuentapropismo. Bueno, entonces, ante este panorama, porque aunque Sí, no lo digan, todos trabajan para el 2019. A ver, Macri anunció candidatura en los Estados Unidos. Urtubey dijo hoy, estoy preparando una alternativa que no sea ni el macrismo ni el kirchnerismo. Y otros dicen, acá se tienen que juntar 5 dirigentes importantes del país y nombran a Cristina Fernández de Kirchner, a Sergio Massa, a Moyano y a algunos gobernadores y armar una alternativa que saque a la Argentina de esta situación. ¿Comparte eso, Raúl? Sí, pero además yo creo que también pasa con otros espacios que no son del peronismo. Digamos, los que proponemos del peronismo vemos la importancia y la necesidad de juntarse. ¿Pero pueden estar todos juntos o cada uno va a hacer su Bueno, no sé si podemos juego? estar todos juntos, pero que el 70% de la sociedad argentina quiere cambiar este cambio, la verdad que el diagnóstico es lamentable. Pero no nos Claro, quede- pero una no hay que oposición quedarse- dispersa no facilita ningún cambio. No, bueno, pero ayuda a cambiemos, pero, en por realidad. supuesto, pero este país tiene segunda vuelta. La importancia de buscar niveles de consenso y de juntar a ese 70% de los argentinos no va a ser fácil. Al menos no va a ser fácil, digamos, el gobierno habla siempre de una grieta y le conviene, dado la escasez que tiene de representatividad. Yo diría la estafa electoral, basta ver cualquier video del 2015 del presidente hablando de toda una serie de propuestas, es muy fácil ver el... Ahora, ¿por qué se chequeado equivocaron, si es que se puede llamar equivocación, digo, a todos aquellos dirigentes que apoyaron al gobierno, más allá de la frase hecha de cuando un gobierno empieza, obviamente uno le da un crédito? Pero ¿en qué momento Sergio Massa, que apoyó, se fue a Davos, ayudaron en el Congreso con determinadas cosas, empezaron a notar que no era aquel que imaginaron o que le creyeron? Bueno, porque la gente había elegido el cambio. La gente había apostado a que Argentina necesitaba algún nivel de oxigenación en términos a algún agotamiento o al cumplimiento de un ciclo. Entonces nosotros, digamos, en el Parlamento se nos puso en un lugar que era la oposición y como Massa, como líder de ese espacio de la oposición, fue invitado por el Estado argentino a representar al Estado argentino con un presidente que además otros países van hasta con los expresidentes. Entonces eso no significa nada. No significa nada en términos, digamos, de resolverle algo a los argentinos en ese momento. Porque, repito, este gobierno, que está a punto de cumplir 3 años, por tercer año consecutivo, tiene números espantosos. Entonces, digamos, ese nivel de argentinidad, en términos de esa queja contra Macri, hay que expresarla en un nuevo movimiento. Cuando Macri dice que había que bajar el déficit fiscal, Sí. un informe de ayer de Marcó del Pon, el déficit fiscal con el kirchnerismo estaba en el 5,1. Del 5,1 pasó al 5,5, al 5,9, al 5,8. Es decir, los 3 años del gobierno de Macri, Son déficit peores. fiscal mayor. ¿Sabés cuál es la diferencia? Que cayó la inversión y subió la deuda. Y el año que viene el déficit no es 0, es 3,2. Todo de deuda. Es decir, este año el 5,8 es la mitad deuda, la mitad inversión. Es decir, se achicó la inversión y creció la deuda. Acá hay una grieta. La grieta no se llama Macri-Cristina. La grieta se llama
modelo neoliberal, conservador y con tintes oligárquicos como es este, o gobierno nacional, popular, democrático, productivista, que cuide el trabajo argentino, que tenga un programa de ciencia y tecnología, de educación. Entonces, ojalá nosotros vamos a bregar por un amplio acuerdo de la oposición. Pero me parece que el primero es el programa. Todos aquellos que estén dispuestos a un programa productivista que defienda el trabajo, que apueste a la educación, a la ciencia, a la cultura. Gustavo, todos van a decir que bárbaro. sí. Los que digan El tema es quién lleva adelante después, ahí empiezan los egos. Bueno, después tendremos que pero hay resolver. una- Después Argentina- tendremos que Argentina Argentina Está tiene bien. una Vos decís primaria. productividad, más empleo, Pero la Argentina te mejor, bueno, decís, estamos de acuerdo. Pero que es No, pero lo muy contrario a lo que diferente está al haciendo el programa gobierno. Exactamente. Es lo contrario a lo que está haciendo el gobierno. Entonces, Exactamente. vamos a hechos concretos. Mira, Massa fue Pero es que él jefe está de hablando la gabinete oposición, del no gobierno de Cristina. En la ¿Cómo? oposición todos van a estar de acuerdo con esto, eso es lo que digo. Bárbaro. Por eso digo, Si el no problema estamos es de expresarlo acuerdo, en una síntesis de si una no estamos de fórmula acuerdo que en una evidentemente síntesis, Argentina tiene un mecanismo para intentar democrático ahora, de selección de dirigentes. Están hablando los dos juntos, no, ¿sí? bueno, Perdón. suponete que estemos de acuerdo en un programa Sí. y que por cuestiones hasta personales no haya un frente que dirima su interna en, Sí, o una fórmula única. o en una Es fórmula muy única difícil. y se presente Massa por un lado y nosotros con el candidato o la candidata que sea por el otro. No hay posibilidad de unas primarias de todos. Bueno, ojalá que sí. A ver, yo lo escucho muy sensatamente a Alberto Fernández en el último año y medio. Me parece que es uno de los políticos más lúcidos en este momento, llamando. A ver, claramente, también lo decía Felipe Solá, digo, la división de la oposición le hace el caldo gordo al gobierno. Y sí. Él sostiene, hay segunda vuelta, bárbaro. La segunda vuelta, ¿van a votar por modelos? Porque los modelos acá son los... Por eso digo que acá la grita no es Macri-Cristina. Nosotros no sabemos quién va a ser el candidato en nuestro espacio, más allá del liderazgo natural que tiene Cristina Fernández Ahora, de mientras Kirchner. tanto todo esto sucede Sí. y va a seguir sucediendo, ¿qué se le dice a la gente que hoy, porque a mí me parece a veces que el gobierno y la oposición o miran por el espejo retrovisor criticando Sí. los 70 años de desastre o dicen que en marzo o el año que viene, siempre es el año que viene, vamos a estar mejor? En el mientras tanto, ¿qué hace la gente? Bueno, el Nosotros- martes dio una señal tremenda. Pero es que la ¿no? respuesta del gobierno a la señal Bueno. tremenda es la respuesta a la de siempre. Yo digo, digamos que los desocupados, la gente en crisis, los que tienen trabajo pero están hartos, tienen alguna manera de expresarse, u orgánicamente a través de algunos gremios, Sí. o a través de las organizaciones sociales, o simplemente como protesta personal bajar la persiana del comercio, o las pymes cerrar, como cerraron Pero es en que no hay mayo. respuesta a eso, eso Bueno, digo. Está Me bien, parece pero que me un parece acto que el pueblo argentino, repito, con más de 2/3 de un nivel de disconformidad contra el gobierno, que además dice, ha llegado en algunos lugares la cifra del 70% que no votaría de ninguna manera, ni en primera ni en segunda de vuelta a este gobierno, está diciendo algo. Ahora, nosotros somos republicanos y democráticos, es decir, a este gobierno le queda un año. Tiene que llegar al 10 de diciembre del año que viene en condiciones de que no pase lo que pasa con el peso, Argentina no se descalibre más, no se siga perdiendo el pereo. Hoy Alpargatas volvió a anunciar ser. despidos. Dateli quiere decir en el algo. mientras Dateli, tanto- si puedes decir algo que no sean 5 minutos, porque tengo que hacer la pausa además. 10 Cortito. tengo. No, cortito. Tomaba algo que decía recién Gustavo López, advertía sobre el déficit y decía no vamos a déficit cero. Es cierto, el gobierno cuando habla de déficit primario, la diferencia entre lo que el Estado gasta y recauda, pero hay una clave acá que tiene que ver con los intereses. El otro día te explicábamos, la segunda partida dentro del gasto público en importancia ahora en este presupuesto son los intereses de la deuda. Y ahí va a haber un déficit, lo que se llama el déficit financiero. Y te voy a dar rápido unos datos de deuda que publicó el INDEC hoy, hace un ratito nada más, que tiene que ver con la evolución de la deuda externa. La deuda pública total es más que esto. A Está ver. cerca de 400.000 millones, por eso hablamos de casi el PBI. Pero la deuda externa, que quiere decir la deuda que tiene la Argentina con acreedores internacionales, que es deuda en dólares, con acreedores privados, en el segundo trimestre del año pasado era de 204.914 millones de dólares. El dato que salió hoy, segundo trimestre de 2018, 261.483 millones. Es decir, subió el 27,6%, más o menos 56.000 millones de dólares. ¿Lo van a más pagar? de ¿Cuántas deuda generaciones externa. van a pagar esto? Varias. De aquí Y no a las modificó nada la elecciones, situación, además. de aquí a las elecciones, reducción de daño. ¿Qué significa esto? No aprobar el presupuesto, seguir la lucha en todos los frentes, reabrir las paritarias. Esto es que el daño que produce el gobierno con sus políticas sea la menor Ahora, posible. déjame acotar esto. Lucía, ¿el gobierno cree que tiene los porotos para aprobar el presupuesto? Sí, Rosario, y de hecho ayer hubo una reunión entre Frigerio, Monzó, Cociner y
¿Quién más estuvo? Bueno, varios de los diputados en donde lo que salieron diciendo el presupuesto va a salir y ya tenemos los votos más o menos contados. Sí le dijeron que querían hacer algunos cambios, por ejemplo, en particular en el artículo en el que se habla de reestructurar la deuda. Pero la verdad es que todos dicen hoy que el presupuesto sale. No, pero Frigerio está con los porotos, Frigerio dice que tiene los números. Pero está bien, pero los dirigentes que lo voten tendrán que hacerse responsables frente a la sociedad. A ver, sabemos a dónde vamos. ¿Cuándo alguien se hizo responsable Bueno, frente a la no, sociedad bueno, respecto de la votación que del la sociedad los presupuesto, haga Gustavo? responsables. Aida Telis marca la tendencia. Sabemos a dónde vamos. ¿Le vamos a volver a dar crédito? ¿Alguien le va a volver a dar crédito a Macri en una eventual segunda vuelta? A lo mejor lo que podemos hacer es un acuerdo previo. Esto es, el que gana va a apoyar al otro si vamos por separado. Pero lo que no podemos es convalidar el ajuste, porque va a ser brutal. No va a quedar nada de la Argentina. Para cerrar, Raúl. Muy bien, yo creo que ni la Argentina es bicolor, ni la grieta implica dos lugares, ni la oposición puede sintetizarse solamente en el peronismo. Creo que acá hay radicales, gente que votó Cambiemos, socialistas, Ahí estoy que, de acuerdo, que porque gobiernan no soy provincias, Me parece que esa expresión nacional, defensora de la industria nacional, esa expresión que probablemente puso en jaque a la vieja dirigencia o la dirigencia que ya había ejercido demasiado en Argentina, está esperando de nosotros evidentemente algo diferente. Bueno, veremos qué pasa entonces. Les agradezco por Gracias. haber venido. Tenemos que hacer la primera pausa Gracias. y seguimos porque hay otra historia. Dale. Ya la escriben